Y bueno, estamos ahora acompañados de Luen Mendoza, a quien hemos querido invitar hace un montón de tiempo y no podía por sus distintos compromisos, sus Así son las celebridades, sí. Sí, cuando ya llegan al estrellato, el Star System es así, pues, ¿no? Se tienen que hacer rogar, ¿no? Quizás el principal, si no decir el único podcastólogo que tenemos en el país. Así es. Pero además es no solamente un tema de título honorífico, sino su tesis para graduarse en la Bosati Mesa fue precisamente sobre el tema del podcast y el fenómeno del podcast, la industria del podcast. Y si alguien tiene los datos estadísticos, pero además hace un seguimiento continuo. Y al día a día, aparte. Además, no sé cómo le hace para escuchar todo. Sí. Todo. Yo creo que en verdad es un equipo de varios, ¿no? Hay varios Luens, así. Sí. Ya sería bueno. Y además, y se turnan la vocería. Sí, sí. Pero tú, o sea, ¿cuántos podcasts haces tú, aparte de que estudias el tema? ¿Cuántos podcasts tú tienes? Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. No estoy desde el episodio 135 en Nación Combi. Gracias por invitarme Es cierto. una vez más. Sí, hablaron esta vez de las cooperativas, hablamos de la industria del podcast. Y bueno, no, me gustaría tener todo un equipo para poder escuchar los podcasts, pero no es así. Lamentablemente tengo que hacerlo yo solo. Actualmente yo participo en dos podcasts. Uno que produzco, que es Repopé, que es el resumen de los podcasts de Perú, que he tenido que variar en el proyecto porque cada día están surgiendo más podcasts. ¿Cuántos podcasts hay ahorita en el Perú? Contando con los desaparecidos, digamos, que se mantienen sus feeds, pero ya no emiten, serían cerca de 183, 185. Es poco, en realidad. Es poco, pero ha sido un crecimiento importante gracias a lo de Spotify. Creo yo que eso ha cambiado el escenario. ¿Los activos cuántos son? Activos de esos, digamos, 70 aprox. Pero han salido muchos nuevos, ¿no? Han salido muchos había un boom nuevos. ahora último. Claro, el factor Spotify ha sido clave, ¿no? Ahora vemos medios de comunicación grandes que están produciendo contenido en podcast. Ya no solo es el replicar, claro, RPP y La República, ¿no? Que ya no es solo replicar el contenido que tienen en... Y el comercio anunciado, pero no puesto, ¿no? Puso una página completa de que ya iba a lanzar su... Claro, lo que tiene el comercio son audios aislados no serializados, es decir, en base a una nota que ellos desarrollan, publican un podcast, pero es como un one shot, nada más. En esencia el podcast viene a ser un programa continuo que se hace a través de una transmisión digital. Así es, un audio o bueno, en este caso video, que ahora también hay otros podcasts que también están transmitiendo en video, no en un medio como este. ¿Como acá? No como acá, pero sí están transmitiendo en video. Ahora mucho está destacando lo que no está tan haciendo. bella, ¿no? Claro, no digamos eso. Pero no se puede tener todo, pues. ¿Qué haces estos podcasts con video de, por ejemplo, La Habitación de Henry Spencer? Bueno, La Habitación de Henry Spencer también ha tenido un podcast dentro de su canal de YouTube. En esencia, la conversación, el diálogo y el audio, más que todo, porque justo yo quería mencionar el caso de Moloco Podcast, que justamente ha surgido últimamente con Carlos Orozco y Hugo Lezama. Les ha servido bastante el tema del engagement, el tener una gran cantidad de seguidores en Instagram, y eso se ve reflejado no solo en ellos, sino también en los 3 primeros lugares que encontramos en Spotify, con el podcast de Ricardo Mendoza, que es este actor que apareció en Asumare, y también el de Mía Nauca, que es Sin Paltas Podcast, ¿no? Esos son los 3. O sea que actualmente se transfiere, su estatus de celebrity se transfiere y ayuda como palanca para levantar el Claro, contenido. digamos que ellos ya tenían una comunidad ganada. Es lo que pasó con RPP, con su plataforma de podcast, que también agarró, digamos, personas con cierta visibilidad. Claro, es cierto, pero también está generando contenido original en podcast RPP. Como Gastón. Claro, el de Gastón Hoy también. vamos a Claro. comer algo. Pero el de Gastón, él habla así. pero el de Gastón también sale en Como RPP podcast, Radio. claro. No, sale como podcast, pero también está en RPP Radio en Ok. ciertos horarios. Sí. Pero hay un podcast, por ejemplo, que me gusta de RPP que se llama ¿Qué tiene que ver? En donde tratan de vincular dos temas que tú dices, no hay una relación, pero ellos buscan la manera de unirlo y vincularlo, ¿no? En ese podcast, me parece, si no me equivoco, está Melissa Barrenechea, es periodista de la San Marcos, y que, bueno, ¿no? Ese es uno de los proyectos que más me ha interesado dentro de la plataforma. ¿Y tu segundo podcast? Porque decías que... El otro es Hablemos con Spoilers. Hablemos con Spoilers es un podcast show, un panel en donde comentamos películas, series, cultura pop en general y algunos temas de coyuntura. ¿Con quién lo haces? Junto con César Vilches, Osur Figueroa, Alberto Escalante, Alexander Peña, Carlos Guamán, José sí. Miguel Villanueva. Somos un panel. ¿Qué? grande. ¿Alquilan un comedor? Así No, lo grabamos vía Hangouts de Google y se transmite también por medio de YouTube.
solo el audio, los domingos en la noche y luego eso es Pero tratado y editado. dan spoilers de verdad. En un inicio era así, pero ya el Tengo miedo de proyecto ha escuchar por cambiado. eso. Porque si dan spoilers yo sí los escucharía. Y a él que le encanta. Sí, es que el proyecto ha cambiado ahora con entonces ya el no lo tiempo. Ya no es tanto así, ¿no? Ya son más serios, pues. Ya, No ya tanto que sean crecieron, ya más tienen serios. hijos. Oye, a ver, los spoilers no son malos, que te cuenten. Para Eric Iriarte. Igual No, lo solamente lees que al tú final, digas eso, Pero, pero- a ver, pero luego igual ves la película y te emocionas Ya y no es lo mismo. No, es Va a el factor depender. sorpresa, hombre. Va a Ya, ¿y depender. qué categorías de podcast hay? Porque ahorita estás hablando... Hay categorías de noticias, arte y entretenimiento, político, Deporte. deporte, cultura pop. Sí, es que en sí cada plataforma tiene su propia clasificación, ¿no? La misma clasificación de Apple Podcast no es la misma que de Spotify, ¿no? En Spotify tenemos la categoría arte y entretenimiento, ¿no? Donde claramente están haciendo cómicos. No, nosotros ¿dónde estamos? Yo a mí no me queda claro. No, están en el de noticias. Justo Hans me consultó una vez, no aparecemos acá en Spotify. Y sí están, le digo, le mandé captura que salía junto a Oppenheimer, ¿recuerdas? Sí. Sí, aparece. Cambiamos de nivel. ¿En serio? Sí, es verdad. ¿Pero qué estamos en noticias? En la categoría de noticias. Pero de acuerdo a tu estándar, porque tú también tienes una clasificación. En tu clasificación podcastera peruana, ¿nosotros qué somos? En ese caso, No preguntes lo que no quieres escuchar. No, no tengo problema con los spoilers. claro, pero en este caso lo de noticias es algo que se vincula a lo que ustedes hacen. Comentarios sobre coyuntura, política, economía y cualquier tema que se les ocurre, como dice en la cuña también de Hans, ¿no? Ya, pero ¿y con quién competimos entonces? En este caso, digamos, no hay, digamos con los productos que puedan ser más de ese corte, los que hace RPP, lo que tratan de hacer la República también. Sí, en con este RPP. caso. Así es. ¿Quién lo diría? Así es, porque Ellos nos siguen. Claro, porque digamos que en los contenidos independientes están más enfocados en lo que es cultura pop. Sí, películas, series, hay bastante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan común los podcasts? De hecho, yo he estado revisando podcasts, me preguntó un amigo militar para hacer un podcast de seguridad nacional, este tema. Hay uno en el ejército. Y me comencé a buscarlo y casi todos iban hacia arte, entretenimiento, cultura popular, pop. O sea, te diría el 80%, me arriesgo a O sea, decir. yo lo que veo es que en general, independientemente de cuál sea la plataforma, siempre termina decantándose hacia lo que la gente tiene como oportunidad de mostrar sus gustos, sus hobbies. Al mainstream. Claro. Sí. Ah, si hubiéramos estado en 1700, hubieran sido los hermanos Grimm, los dueños del podcast, y hacían folclore. O sea, si en la cultura popular. Lo que pasa es que Con los blogs no pasó eso. O sea, cuando surgieron los blogs, No eran lo que más de había era cultura comentario de popular. noticia política. Sí, No había tanto Depende, porque escribir. Pero eso fue el movimiento bien. No, a nivel global. Hashtag Perú. No, El tema de los blogs. Los blogs. Los blogs en general se hicieron con un punto de vista académico, científico y político. Ah. O sea, era más que una utilización de. Un artista no tenía un blog. ¿Sí? Claro, porque era generación de contenido escrito y ahí tú necesitabas tener. O sea, Saber escribir. Claro, la valla mínima para tener algo medianamente potable era muy alta. En cambio, en otros formatos, cuando tú ves, por ejemplo, a fashion bloggers, o sea, beatcasters o podcasters en general, lo que tienes es un tema o sea, la gente encontró una ventana donde puede manifestar eso que es su gusto, que es su hobby, que puede hacer independientemente de sus capacidades técnicas. Y aquí en Perú entonces también es 80% dedicado a cultura popular. Sí, pero justo lo que menciona Hans, hay otras iniciativas que están surgiendo. Por ejemplo, la Marina de Guerra del Perú tiene un podcast que se llama Embarcados Digital, que ya tiene 4 episodios, si mal no recuerdo, que ellos antes tenían un programa en una radio tradicional y que posteriormente ya, al ver, ¿no?, la posibilidad que les da Spotify, han migrado y han producido un contenido ya para internet. Bueno, ¿y tus dos podcasts dónde lo puede escuchar la gente para ir saliendo? En Apple Podcasts, en Spotify, en Evox. También estamos en otras plataformas como Google Podcast, pero siempre lo pueden encontrar como Repope y Hablemos con Spoilers. ¿Tú tienes algo esta semana? Sí, el día jueves, o sea, pasado mañana, vamos a hacer una mesa con biotecnólogos y representantes de consumidores y gente de las autoridades del consumidor para hablar sobre transgénicos y poder desmitificar mucho de lo que se habla al respecto. A raíz de esta multa que hubo a algunas empresas, ¿no? La pregunta de fondo es, ¿los transgénicos se tienen que etiquetar por qué? ¿Es que son malos, son buenos? Y eso es justamente lo que vamos a ir desgranando. ¿Dónde- Jueves
a las 7:30 de la noche en el Facebook de Elegir, que es Elegir Perú. Este jueves. Todo junto. Este jueves. Este jueves. Este jueves. Ya, ¿y tú? Este jueves, ¿Tienes algo esta semana? Yo, a ver, ayer se aprobó en la Comisión de Defensa los dictámenes de ciberdefensa y ciberseguridad. Eso ya... Ya tu hijito. No. De hecho, hoy día se iba a debatir en la comisión permanente a las 8 de la mañana. Fui a las 8 de la mañana y no hubo quórum. quórum, Y esa no hubo vaina. quórum porque ayer se peleó el presidente. Quisieron disfrazarte. Me hicieron disfrazar, No, fui es que disfrazado. Pico y placa, pues. No. Todos los congresistas tienen ese... No, tienen- no es pico entonces placa. apare, está mal. Fundamentalmente fue la bancada fujimorista que no asistió, de hecho faltaban algunos. Entonces ya me fui, hoy día no iba a salir. El congresista del Castillo que preside la comisión se quejó. Bueno, finalmente llamaron a las 2 de la tarde, voy a las 2 de la tarde y dijeron no. Mañana a las 8:30 de la mañana, si Dios quiere, se aprueban estas dos normas súper importantes que además tienen relevancia nacional y vamos a tener un mejor Perú digital. Y yo estoy en la Feria del Libro, en el stand 23, ahí están a la venta todas mis novelas, son 5, y coleccionanlas por... De hecho, esos libros también los tengo en mi casa. Ah, está, también, libros raros. Ya, Le voy retrocediendo caleta, ¿no? al tanto Yo tengo que los dos Requiem. cada cierto número de días me están haciendo ir para firmar libros, así que ahí estoy anunciando en mi Facebook cuando voy. Si quieren pueden ir ahí a conseguirlo, a comprarlos y se los firmo. Y en la próxima fila va a salir el libro de Nación Combi. Seguramente. Ok, entonces eso es todo, nos vemos la próxima semana. Gracias Rubén por venir. Gracias a ustedes, Ya, estamos. gracias. Chao, chao. Hasta el próximo martes. Chao.